He sido presidenta de ONU y ahora ya no. Por ahí dicen que soy la emérita, pero ya tenemos una emérita que es Garbiñe Larrazábal. Bueno, en realidad dejé el cargo ya casi 4 años que llevaba en él y me sucedió Graciela Guay. Y Graciela Guay no puede estar esta tarde aquí porque solo tiene un defecto y es que no tiene el don de la ubicuidad, y ella ahora mismo está dando una conferencia precisamente para celebrar el Día de la Mujer en el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a las autoridades, gracias a todo el público, especialmente, bueno, gracias también al cámara que nos está grabando y sobre todo a Ana por su generosidad, a Ana Mejía, por su generosidad, por sus conocimientos, por compartir todo lo que sabe con nosotros. Y por estos enormes actores, a Manolo, a Rafa y a Lucas. Así que muchísimas gracias por atreverse a compartir con estas mujeres que pretendemos, las mujeres universitarias. Lo que pretendemos es que celebrar este día de una manera que sea alegre, que no sea agria ni que sea calimera. No sé si si me explico. La idea es que somos grandes, somos fuertes, somos mejores con toda la población, con hombres, con mujeres, con todos los he for she que nos ayudan. Y nosotros, gracias a Dios, no tenemos grandes problemas de desigualdad de nuestro entorno más cercano. Pero no dejamos de ser conscientes de que en nuestro país y en otros países pues las desigualdades son muy grandes y los abusos también. No podemos dejar de pensar en las mujeres que viven en países árabes gobernados por fanáticos que no las dejan ni siquiera tener educación, acudir a los colegios. No podemos olvidar a las chicas que son esclavas sexuales de Boko Haram. Y bueno, y no podemos olvidar que en este país todavía no hemos tenido una presidenta del gobierno. Así que voy a presentar a la ponente, que se llama Ana Mejía. Ana Mejía os lo diré. A ver, Ana Mejía. Es que yo soy estupenda, pero es que veo menos jugando de cartas. Bien, pues Ana Mejía es licenciada en Bellas Artes, fundadora del primer Teatro Estable de la Universidad de Málaga, ha sido profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático durante más de 30 años, y ha sido profesora, por lo cual está muy formada para estar aquí, porque ha sido profesora de literatura dramática, también de guión y de cine. Y de historia del cine, sí. Bueno, ha sido Premio Nacional de Interpretación y tiene un currículum tan extenso que hablaría yo todo el rato en vez de dejarlos a ellos. Luego tenemos a Manolo Salas, que Manolo Salas es uno de mis amigos más brillantes, y mira que tengo amigos brillantes. y luego pues tenemos a Rafa Castillo y a Lucas Mora, que no los conozco personalmente, pero que estoy empeñada en conocerlos para descubrir los brillantes que son ellos también. Y bueno, pues vamos a tener una conferencia dramatizada sobre el Don Juan verdadero, que es el de Tirso de Molina. Aunque la mayoría de la gente conoce el Don Juan Tenorio de Zorrilla, ese es una versión, una inspiración del romanticismo. Pero en realidad hay un origen, el origen del mito es un origen barroco y que fue escrito además de una manera de verdad maravillosa por Tirso de Molina. Y todo eso nos lo va a contar, y además con gran atención a la justicia social y a la igualdad y al respeto a la mujer. Y de todo eso nos va a hablar Ana y la van a acompañar todos estos magníficos actores. Gracias. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Creo que les va a gustar mucho, no por mi mérito, sino por el mérito de nuestro dramaturgo del 17.
y tengo que agradecer profundamente a mis grandes actores, a mis tres grandes actores, Manuel, Rafael Castillo y Lucas Mora, que han venido precisamente desde Málaga para hacerme el favor de dramatizar e interpretar maravillosamente los personajes principales de la obra de Tirso. Bueno, y voy a empezar a contarles a ustedes quién fue el dramaturgo que inventó el Don Juan del siglo XVII, es decir, Tirso de Molina. Fray Gabriel Tellez, reverendo padre mercedario, comendador de Madrid, predicador y maestro en teología, definidor y cronista de la orden, nació en esta ciudad en 1570 y murió el 12 de marzo de 1640 en Almazán, Soria. Doña Blanca de los Ríos, gran estudiosa de nuestro dramaturgo, descubrió que era hijo natural de Juan Tellez Girón, duque de Osuna. Este hecho demuestra que sus ironías sobre el linaje ilustre, su tono amargo sobre la vanidad de la nobleza, estaban motivadas por su propia situación. Sus quejas y denuncias sobre las injusticias sociales de su época, su pensamiento liberal sobre la igualdad radical de todos los hombres ante la justicia y, en última instancia, la igualdad de los hombres ante Dios y las leyes naturales, le inspiraron estos preciosos versos. Entre el tosco sayal nace la envidia mortal, y me causa esta inquietud que hasta la misma virtud quieren que sea principal. ¿Qué diferencia el cielo hace de cid, encinas y robles, entre villanos y nobles que tanto satisface? Llorando uno y otro nace, y con las mismas señales, callados y cetros reales, lloran también al salir, que el nacer y el morir, unos y otros, son iguales. La vida de Tirso de Molina no es la de un escritor pausado y atento solo a sus obras, sino la de un hombre que vive un momento muy crítico en la vida española y que toma parte de ella comprometiéndose y echándole sentido del humor. Fue desterrado a Santo Domingo y a su vuelta de América en los años 1620 a 1625 tiene el periodo más fecundo de su producción literaria. Este último año el conde duque de Olivares condenó duramente las actividades literarias de Tirso, argumentando que, siendo fraile mercedario, hace comedias profanas y de malos incentivos y ejemplos por ser caso notorio y se consulte a su majestad. Tenía, no obstante, grandes amigos que le respaldaron y no se llegó a promulgar orden contra él. Vivió en Trujillo desde esa fecha hasta 1629 y es entonces cuando salen la primera parte de sus comedias y El burlador de Sevilla. Fue nombrado cronista general de la Orden y definidor provincial de Castilla con sede en Madrid. No es de extrañar que Tirso resultara autor y fraile incómodo por sus críticas y sátiras contra el poder, y que el Consejo de Castilla le prohibiese escribir más comedias en 1623. Ni tampoco resultan incongruentes los sucesivos destierros, los alejamientos y las advertencias que cayeron sobre el mercedario a lo largo de su dilatada vida. Se le considera el segundo autor más importante de nuestro siglo de oro, después de Calderón de la Barca, el más próximo a Shakespeare, por su intensidad poética, por la fuerza creadora de caracteres y por el primor insuperable de los detalles. Su alejamiento del ideal caballeresco, su poderoso sentido de la realidad, su alegría y sentido del humor, su buena salud intelectual, aquella intuición suya tan cómica, su inagotable malicia tan optimista, nos enamoran hoy tanto como entusiasmaban al público español de nuestro siglo XVII, que llenaba los corrales y palacios que representaban sus magníficas obras. Voy a hablar del verdadero Don Juan, de la extraordinaria comedia dramática
que escribió Tirso de Molina, aquella que creó el mito universal, una de las más grandes piezas teatrales de la historia de la literatura dramática, El burlador de Sevilla. Las recreaciones literarias del mito son numerosas en el mundo occidental e inagotables. Las más conocidas en España son la de Zorrilla, seguramente el Tenorio más popular, y el Don Juan de Montenegro de Valle-Inclán; en Francia el Don Juan de Molière; en Inglaterra el Don Juan de Lord Byron; en Centroeuropa el Don Juan y el Fausto de Christian Grey; y Don Juan o el amor a la geometría de Max Frisch o el convidado de piedra de Pushkin. Creo firmemente que este mito solo puede ser español, pues es la sublimación de un personaje real, de un Don Juan viviente que existía, que es la encarnación de la escasa conciencia amorosa del hombre en España desde esos siglos hasta nuestros días. No tenemos a un solo héroe literario en toda nuestra historia que sufra por el amor de una mujer. Y esto es una realidad sociológica que refleja la literatura española. Pero en este siglo los dramaturgos señalan las magníficas mujeres que protagonizaban la apabullante mayoría de las obras, y de entre todos ellos nadie como Tirso para describir la inteligencia, la gracia y la determinación de esas mujeres que aman, seducen, tienen un alto sentido de la justicia, vengan sus agravios y salen siempre victoriosas de sus empeños. Un mínimo de rigor intelectual nos aconseja la necesidad de una ética esencial en la intención y el resultado de las obras de los escritores, novelistas o dramaturgos. Si situamos frente al burlador de Tirso al Don Juan Tenorio de Zorrilla, además de comprobar su escasa calidad literaria porque está plagado de ripios, podemos observar que contiene una historia perversamente falsa. Don Juan engaña a las mujeres, comete varios delitos y al final es salvado por el amor de Inés, miembro del clero católico. La que se ha representado siempre en España durante décadas ha sido la de Zorrilla, a partir del momento en que se escribió, y ha gozado del favor del público, lo que pone de manifiesto por qué, después del 17, la conciencia amorosa del español diese un giro de 180 grados. Tirso escribió la obra para denunciar la ausencia de justicia en España y la corrupción de todos, poderosos y pueblo, y Zorrilla se adelantó al todo vale posterior del relativismo moral y cultural. Los partidarios de la representación del Tenorio de Zorrilla, como el profesor Ruiz Ramón, consideran que es la más teatral y destacan su esencial genial teatralidad. Es una manera disfrazada de asumir que el personaje es de cartón piedra. Y reconocen que habla teatralmente, siente teatralmente, piensa, las raras veces que lo hace, teatralmente. Su historia de libertinaje enamora teatralmente, maldice teatralmente, siente angustia y pavor teatralmente. Son pura teatralidad sus desplantes a los vivos y a los muertos, a la muerte y a Dios, y se salva teatralmente. Y dicen sin pudor que el acierto de Zorrilla está pues en haber recalcado con máxima intensidad la teatralidad de Don Juan como forma propia de vida, es decir, haber elevado la teatralidad a modo de existencia. En realidad, no tengo nada que objetar con respecto a la descripción del personaje y de la dramaturgia de la obra, excepto que lo que para los relativistas es una virtud, en mi opinión, es una manera de corromper el espíritu y la inteligencia del espectador en favor de un teatro inútil, pero fácil de poner en escena, tan sencillo como un teatrito de marionetas que solo pretenda entretener un rato a personas nada exigentes.
Creo, como lo pensaba el dramaturgo alemán Kleist, que los libros y las obras mediocres corrompen el cerebro y afectan a la mente como la violación afecta al cuerpo de las mujeres. Lo que debería ser un gran gozo es una náusea. No podemos comprender nada si no nos conmueve o sacude tanto que llega hasta nuestro subconsciente. Los grandes escritores no son aquellos que nos dicen que no debemos jugar con fuego, sino los que hacen que nos quemar los dedos, tal y como afirma Stephen Wyszynski. Zorrilla creía, como posteriormente predicaron los relativistas, en la posibilidad de manipular la realidad reconciliando, equilibrando y procesando en interés de la diversión, y Tirso describía la vida como es, inquietante e inexplicablemente absurda, tal y como lo describe Anfitrión, el personaje de Plauto, que decía: esto es un asunto diabólico, una fábula de duendes, y no obstante es tan cierto como la luz del sol. Tirso, al contrario que Zorrilla, es un escritor clásico en el sentido griego. A través de Aristóteles llegamos a la fórmula del fraile dramaturgo, ya que el sabio antiguo dijo que de todos los elementos de la tragedia, el más importante es la trama, la ordenación de los incidentes, porque la tragedia no es solo una representación de hombres, sino de la acción de la vida, de la dicha y de la desdicha. Y la dicha y la desdicha están unidas por la acción. El carácter es lo que revela la elección personal, preferencias y aversiones. Y naturalmente no tenemos idea de la fuerza de ninguna preferencia o aversión hasta que una persona actúa en consecuencia. Solo cuando sabemos qué hace una persona podemos saber qué quiere, qué siente en realidad. Solo la acción verifica el carácter. Tirso elige su espacio y también su tiempo, pero a través de ese espacio imaginario y ese tiempo, más o menos histórico, más o menos fabuloso, proyecta sus preocupaciones estéticas e ideológicas y se hace cargo de las pulsiones de la sociedad en la que vive. Así los hechos que se cuentan en esta historia transcurren en el siglo XIV durante el reinado de Alfonso XI de Castilla. De esta manera, al distanciar en el tiempo la acción, el autor dispone de mayor libertad para ejercer su crítica social. Las conductas y los tipos que están detrás de esos hechos y personajes son contemporáneos del autor, se refieren al siglo XVII, pero lo sitúa en otra época para que no lo volvieran a desterrar. Respecto al nombre del personaje, Marañón sostiene que es seguro que Tirso de Molina no pensaba al escribir su drama en ningún tenorio de los que él conoció. El dramaturgo inventó sin duda este nombre al azar, pero como todos los aciertos geniales, tiene tan profunda significación que por sí solo ha contribuido a la categoría legendaria del héroe. Tenía que llamarse, para convertirse en símbolo, Juan Tenorio. Juan, el nombre que evoca, aunque sacrílegamente, al discípulo visionario y dulce, amado de las mujeres y siempre cerca de ellas. El del rostro femenino y los largos cabellos. Y Tenorio, que quiere decir tener, poseer, y a la vez el tenor, el hombre de la voz equívoca, cuyas notas vuelan como flechas envenenadas en la serenata nocturna. Marañón explica por qué nació en España el mito de Don Juan. Puesto que Don Juan es un rebelde frente a la ortodoxa social y religiosa del ambiente, es evidente que su rebeldía era más heroica, más llamativa que en parte alguna en España, porque entre nosotros los poderes contra los que se sublevaba Dios y el Estado eran también más fuertes que en otro país, que en parte alguna. En ningún otro de Europa, ningún otro país de Europa, podía tener la rebeldía de Don Juan la dramática emoción que en un estado de normas externas e internas tan rigurosas como el nuestro. En suma, en ninguna parte como en España, Don Juan
podía ser un héroe. Durante mucho tiempo se ha sostenido la hipótesis equivocada de que el dramaturgo se inspiró en la persona de don Miguel de Mañara, hermano mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla y hombre famoso por su espíritu libertino y su poder de seducción con las mujeres. Y esta hipótesis ha sido descartada porque Mañara nació hacia 1626, solo 4 años antes de la publicación, en 1630, de la obra de Tirso. El doctor Marañón cree que Tirso pudo inspirarse en la persona de don Juan de Tasis, conde de Villamediana, hombre conquistador y atractivo del que se dijo que mantenía relaciones con Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV. Marañón sugiere que el dramaturgo conocedor de la tradición literaria pudo dejarse influir por las aventuras de este noble en la creación de su personaje. Además, Fray Gabriel Tellez conoció de cerca a este conde, cuya vida fue un trasunto exacto del burlador. Con respecto al origen de la cena macabra, Say Damesto y Ramiro de Maestu han llegado a la conclusión de que algunos ritos funerarios de la antigüedad guardan, en cierta medida, parentesco con el motivo de la cena macabra de la obra. Estos ritos se conservan en la Galicia rural de los siglos XVI y XVII. Así Maestu, siguiendo a Say Damesto, escribe: en Galicia y otros países prevaleció hasta el siglo XVI la costumbre de celebrar la fiesta de los muertos el 2 de noviembre, con ruidosas orgías celebradas en las iglesias, cuyos altares servían de aparadores para jarras y platos, y ocurría que, cuando el vapor del vino calentaba los cascos de los comensales que yacían en las arcas de piedra de las capillas vecinas, y las imaginaciones exacerbadas por las libaciones soñaban luego que a medianoche celebraban los muertos otro banquete, correspondiente a la macabra broma de los parientes vivos. Todavía en el siglo XVII era costumbre de algunas familias españolas poner 1 o 2 cubiertos en la mesa para los muertos en determinados días del año. Así es que, aunque la creación del personaje de don Juan Tenorio se debe fundamentalmente al talento de Tirso de Molina, el fraile de la Merced encontraría sin duda material abundante donde inspirarse para perfilar la psicología del personaje y la sociología de la España de la época. Por entonces hubo un puñado de obras que tuvieron como protagonistas a libertinos, y los problemas morales, sociales o ideológicos parecen configurar una constante escénica. La muerte como castigo del transgresor, los desmanes propios de los comendadores, la interacción de lo sobrenatural con valor simbólico y ejemplar en el mundo cotidiano. Federico Sáenz de Robles afirma que el burlador de Sevilla, en grandeza y universalidad, excede a los grandes de Shakespeare. En interés humano y en intensidad dramática supera a Fausto, y en virtud prolífica a Don Quijote. Y otro gran crítico, Romero Navarro, añade: esta obra famosa participa juntamente de las cualidades del drama de carácter, del drama de costumbre y del fantástico. Es de las producciones menos regulares de Tirso. En realidad es una sucesión de cuadros impresionistas, cuya unidad está solo mantenida por la figura central de todos ellos, la del burlador. Le veremos aparecer en lugares distintos, entre gentes diversas, como viajero siempre en camino, pero el drama tiene un mérito excepcionalísimo: la creación de Don Juan, el personaje más extraordinario del teatro español. Y con todos sus vicios, Don Juan no resulta repulsivo. Tal es su grandeza. Este tipo de gran señor, el tipo de la juventud misma, con una vena de locura, su vida tiene algo de fatalidad y de violencia de los elementos desencadenados. Desprecia los convencionalismos sociales, cree en Dios, pero su temperamento arrolla sus creencias. La figura central del burlador
es don Juan Tenorio. Voy a explicarles en este momento el argumento de la obra. Es un joven de Sevilla, guapo, valiente y temerario, noble, hijo del camarero del rey de Castilla y sobrino de don Pedro, embajador del rey de Nápoles. En el breve ciclo de su vida recorre don Juan una apresurada trayectoria. Va don Juan se pone a burlar a 4 mujeres en Nápoles, en Sevilla, en Tarragona, en 2 hermanas. Las mujeres son la duquesa Isabela, la pescadora Tisbea, doña Ana de Ulloa y la campesina Arminta, en una alternancia de mujer noble y mujer humilde. Don Juan seduce a la duquesa Isabela haciéndose pasar por el duque Octavio, uno de sus amigos y prometido de ella. Más tarde, con la complicidad de su tío, el embajador don Pedro, huye del palacio embarcándose hacia España. En las costas de Tarragona naufraga el barco donde iba y es recogido, amparado y hospedado por una bella e inteligente pescadora llamada Tisbea. La seduce y la engaña bajo promesa de matrimonio. Después huye en una yegua propiedad de la pescadora. Ella, al descubrir el engaño, prorrumpe en desesperadas lamentaciones. Vuelve don Juan a Sevilla y trata de seducir a doña Ana de Ulloa, hija del embajador de Castilla en Portugal, prima y enamorada de su amigo el marqués de la Mota. Es descubierto por el comendador, mata a don Gonzalo, que acude a los gritos de la hija y hace parecer culpable al marqués. Desterrado de Sevilla a Nebrija, sale de la ciudad y al pasar por el pueblo de 2 hermanas, él mismo se invita al banquete de boda de 2 campesinos, Arminta y Patricia. Seduce a la novia y posteriormente la abandona, pero le hace un juramento que sellará su destino sobrenatural. Entretanto, la duquesa Isabela y la pescadora han llegado a Sevilla, junto al duque Octavio y al marqués de la Mota, y claman venganza. El rey, un hombre torpe, decide, en su estulticia, una solución incruenta. Pero don Juan se ha refugiado en una iglesia hasta muy entrada la noche. Allí está enterrado don Gonzalo, a quien él asesinó. Don Juan se ensaña con su estatua yacente y le invita a cenar a su casa. Contra todo pronóstico acude la estatua al convite. Terminado este, don Gonzalo invita a don Juan a cenar en la capilla donde está enterrado. Don Juan acepta. Don Gonzalo le pide la mano como caballero. Don Juan acude temblando a la cita con la estatua. Terminada la cena, un horrible ágape de alacranes, víboras y hiel, de nuevo don Gonzalo pide la mano a don Juan y se lo lleva arrastrándolo al infierno sin posibilidad de confesión. En el palacio del rey, las víctimas de los engaños de don Juan claman justicia. El padre de don Juan ruega al monarca prenda a su hijo y le castigue con la pena de muerte. El rey accede, pero don Juan ya ha muerto, y entonces el rey cree solucionar la situación concertando casamientos arbitrarios entre los que pretenden venganza contra su voluntad. El tema secundario de la obra es la corrupción social, y el autor hace aparecer a una serie de personajes libertinos y amorales como don Juan y el marqués de la Mota. Así lo prueba el diálogo entre los dos. Todo hoy os ando buscando y no os he podido hallar. Vos, don Juan, en el lugar y vuestro amigo penando en vuestra ausencia. Por Dios, amigo, que me debéis esa merced que me hacéis. ¿Qué hay de Sevilla? Está ya toda esta corte mudada. ¿Mujeres? Cosa juzgada. ¿Inés? A vejez se va. Buen lugar para vivir la que tan dama nació. El tiempo la desterró a vejez. Irá a morir. ¿Constanza? Es lástima de ella.
lampiña de frente y ceja, llámala al portugués vieja, y ella imagina que bella. Sí, que bella en portugués suena vieja en castellano. ¿Y Teodora? Este verano se escapó del mal francés con un río de sudores. Es tan tierna y reciente que anteayer me arrojó un diente envuelto entre muchas flores. Mujeres egoístas y ambiciosas que solo buscan un matrimonio de conveniencia como Arminta. Personajes que mienten y engañan en defensa de sus propios intereses. Y para salvar la honra, como don Pedro, Tenorio e Isabela. Delegación del poder real en sus maridos, como es el caso del rey de Castilla. Maridos que hacen mal uso del poder que detentan, defendiendo intereses personales y de familia. La crítica de esta sociedad recorre la obra de principio a fin. Las alusiones directas constituyen simples anécdotas en el transcurso de la acción. La desvergüenza en España se ha hecho ya caballería. La obra encierra un mensaje de tipo social, la censura de la corrupción y la relajación de las costumbres de la sociedad española del siglo XVII y ataca a todas las clases sociales, incluyendo al rey y al labriego. Aunque el blanco principal de sus críticas sea la nobleza. Retrata con dureza la condición moral de España, ejemplificada por una de sus ciudades más importantes, Sevilla, contrastando al mismo tiempo la vida de la ciudad con la de la aldea. Don Juan es, como tantos hombres, un ser inseguro e irresponsable. Le asusta el futuro y solo quiere vivir el presente porque en el futuro está la muerte. Así que vive como un inconsecuente y cuando encuentra a una mujer que realmente le gusta, huye de inmediato, no en busca de una nueva conquista, sino huyendo de la que acaba de encontrar. Teme quedarse junto a ella porque sabe que, si lo hace, se enamorará y eso le asusta. Si eso sucede, vendrá el compromiso, la responsabilidad y toda una serie de normas que pueden acabar con su libertina andadura. El problema es que don Juan es muy apuesto. Podríamos decir que es el Brad Pitt de la época. Además es un golfo con fama de conquistador y un chulo. Aspectos muy atractivos para las mujeres jóvenes e inexpertas. Por eso ellas caen rendidas a sus encantos. Además sabe que las mujeres se conquistan a través de la palabra. Cualquier gran seductor sabe que unas atractivas palabras de amor abren muchos dormitorios. El engaño de la suplantación de personalidad en una cita secreta amorosa se materializa cuando ellas, que esperan que él vea a su amante, facilitan la entrada al palacio y le permiten entrar en sus aposentos. Pero la maldad de don Juan nos parece menor si analizamos el comportamiento de sus víctimas, tanto femeninas como masculinas. Las damas, Isabela y doña Ana, no dudan en menoscabar su reputación, entregándose al varón que les atrae, si con ello logran el matrimonio deseado. Y las villanas tampoco dudan en perder su honra, si con ello obtienen, como es el caso de Arminta, un matrimonio ventajoso que les eleve a la más alta condición. En el caso de Tisbea no se da este interés porque esta mujer se enamora de verdad y es la única que tiene una dimensión heroica en la tragicomedia. Don Juan acaba de ser salvado de un naufragio frente a las costas de Tarragona. La pescadora, con la ayuda de otros, le ha rescatado del mar y de una muerte segura. Ya en la playa le sostiene en sus brazos y descubre la extraordinaria belleza masculina del burlador. Con este personaje asistimos a la primera gran escena de seducción del galán. Apenas 15 redondillas para que don Juan enamore a Tisbea. Mancebo excelente, gallardo, noble y galán, volved en vos, caballero. ¿Dónde estoy? Ya podéis ver, en brazos de una mujer. Vivo en vos si en el mar muero.
Ya perdí todo el recelo que me pudiera anegar, pues del infierno del mar salvo a vuestro claro cielo. Un espantoso huracán dio con mi nave al través para arrojarme a esos pies que abrigo y puerto me dan. Y en vuestro divino oriente renazco, y no hay que espantar, pues veis que hay de mar a mar una letra solamente. Muy grande aliento tenéis para venir sin aliento, y tras de tanto tormento, muy gran contento ofrecéis. Pero si es tormento el mar, y sus ondas crueles, la fuerza de los cordeles, pienso que os hace hablar. Sin duda que habéis bebido del mar la oración pasada, pues, por ser de agua salada, con tan grande sal ha sido. Mucho habláis cuando no habláis, y cuando muerto venís, mucho al parecer sentís. Plega a Dios que no mintáis. Parecéisme caballo griego que el mar a mis pies desagua, pues venir formado de agua y estáis preñado de fuego. Y si mojado abrasáis, en tanto enjuto, ¿qué haréis? Mucho fuego prometéis. Plega a Dios que no mintáis. A Dios zagara pluviera, que en el agua se anegara, para que cuerdo acabara y loco en vos no muriera. Que el mar pudiera negarme en sus olas de plata, que sus límites desata, mas no pudiera abrazar. Gran parte del sol mostráis, pues que el sol os da la licencia, pues solo con la apariencia, siendo de nieve abrasáis. Por más helado que estáis, tanto fuego en vos tenéis, que en el mío os ardéis. Plega a Dios que no mintáis. Como tenemos un tiempo limitado, nos ocuparemos tan solo de este personaje femenino por tener un carácter distinto y poseer un paralelismo mitológico muy amplio, pero el más importante es con el pasaje de la Eneida de Virgilio, en el que la reina Guido es abandonada por Eneas y en su desesperación construye una hoguera en la playa en la que se arroja suicidándose. Por esto el autor la hace expresarse con un lenguaje culto a pesar de ser una villana. Ella le ha salvado de morir ahogado, se ha enamorado y le ha permitido que le haga el amor. Cuando despierta se da cuenta que don Juan la ha abandonado y es presa de una pasión amorosa desbordada. ¡Fuego, fuego, que me quemo! Que mi cabaña se abrasa. Repicad a fuego, amigos, que ya dan mis ojos agua. Mi pobre edificio queda hecho otra Troya en las llamas, que después que faltan Troyas, quiere amor quemar cabañas. Mas, si amor abrasa peñas con gran ira y fuerza extraña, mal podrán de su rigor reservarse humildes pajas. Fuego, fuego, zagales, agua, agua, amor, clemencia, que se abrasa el alma. Ay, chota, vil instrumento de mi deshonra y mi infamia, cueva de ladrones, fiera que mis agravios ampara, rayos de ardientes estrellas en tus cabelleras caigan, porque abrasadas estén, si del viento mal peinadas. Ah, falso huésped que dejas, una mujer deshonrada, nube que del mar salió para negar mis entrañas. Fuego, fuego, zagales, agua, agua, amor, clemencia, que se abrasa el alma. Yo soy la que hacía siempre de los hombres burla tanta, que siempre las que hacen burla vienen a quedar burladas. Engañóme el caballero debajo de fe y palabra de marido, y profanó mi honestidad y mi cama. Cozóme al fin, y yo propia le di a su rigor las alas en 2 yeguas que crié, con que me burló y se escapa. Seguidle todos, seguidle. Mas no importa, que se vaya, que en la presencia del rey tengo de pedir venganza. Fuego, fuego, zagales, agua, agua, amor, clemencia, que se abrasa el alma. Fuego, tormenta, nubes, cielo y mar configuran un espacio lírico y metafórico para desarrollar el amor apasionado de este hombre y de esta mujer.
y el tema principal de la obra es la justicia. Tirso escribe esta obra para poner de manifiesto que la justicia humana no funciona. La justicia de los hombres queda en entredicho, aun cuando subsistía la necesidad de castigo. Y es por este motivo que entra en escena la justicia divina. Es entonces cuando debemos explicar la intervención de Dios y el por qué la estatua del comendador es la encargada de dar muerte al protagonista y por qué Tirso de Molina se sirve de un hecho sobrenatural para castigar a don Juan. Las razones para que esto suceda son que don Juan, con la complicidad de la nobleza y con la quiesencia de unos reyes pusilánimes, el de Castilla y el de Nápoles, seguirá burlando impunemente a las mujeres y asesinando sin que la justicia humana castigue al culpable. A lo más que se llegará es a establecer contra la voluntad de las víctimas matrimonios concertados y a desterrar al burlador a Nebrija, otorgándole previamente el título de conde. Según las leyes de entonces, don Juan es acusado de la violación de los derechos de las mujeres burladas, de la muerte del comendador don Gonzalo, del rapto de una mujer casada, y las leyes en España castigaban el rapto y eran severísimas, el mismo día de su boda. Los dos últimos crímenes exigían la pena de muerte, sin que nadie quisiera prenderle ni llevarle a juicio. Y porque los personajes reclaman en varias ocasiones el castigo divino, e incluso en la lápida de don Gonzalo se lee: aquí aguarda del Señor el más leal caballero la venganza de un traidor. Y porque don Juan se burla de los muertos. ¿Y avisos vos de vengar, buen viejo, barbas de piedra? A que esta noche a cenar os aguardo en mi posada, allí el desafío haremos, si la venganza os agrada. Aunque mal reñir podremos si es de piedra vuestra espada. Y ofende a Dios desafiándole impunemente al jurar en falso que se casaría con Arminta. Si acaso la palabra y la fe mía te faltare, ruego a Dios que a traición y alevosía me dé muerte un hombre, muerto, que vivo Dios no lo permita. Don Juan engaña a las mujeres prometiéndole casarse con ellas. Además, sella su promesa con el juramento de cumplir su palabra, es decir, con el juramento promisorio, que es el juramento con reserva mental. Y este es el nudo en que se polariza la obra representado por don Juan y la estatua de don Gonzalo, por el hombre y por Dios. El juramento es, por tanto, esencial en la estructura del burlador. Jurar es, por definición, poner a Dios por testigo de lo que se afirma o niega. Si se pone a Dios por testigo de una mentira, se comete perjurio y ello entraña profanación de la divinidad. En la concepción hebraico-cristiana, el juramento está anclado en 3 textos bíblicos y principalmente son estos. Primero, no pronuncies el nombre de Yahvé, tu Dios, con falso testimonio, porque Yahvé no perdona a quien pronuncia su nombre para mentir. Del Deuteronomio 5, versículo 11. Segundo, no tomarás el nombre de Yahvé en vano, porque Yahvé no deja sin castigo al que toma su nombre en vano. Del Éxodo 20, versículo 7. Tercero, no juréis en falso por mi nombre, pues sería profanar el nombre de Dios. Del Levítico 19, versículo 12. Y Cristo dijo en el Sermón de la Montaña: también habéis oído que se dijo a los antiguos: no perjurarás, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque ni un cabello puedes volver blanco o negro. Que vuestra palabra sea sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. De San Mateo 5, versículos
33 y 37. En síntesis, el juramento en falso atrae necesariamente sobre el que lo hace el castigo de Dios. Por eso, dice don Diego, verte más cuerdo querría, más bueno y con mejor fama. Es posible que procures todas las horas mi muerte. ¿Por qué vienes de esta suerte? Por tu trato y tus locuras. Al fin el rey me ha mandado que te eche de la ciudad, porque está de una maldad, con justa causa indignado. Que, aunque lo has encubierto, ya en Sevilla el rey lo sabe, cuyo delito es tan grave que a decírtelo no acierto. En el Palacio Real, traición, y con un amigo, ¡traidor! Dios te dé el castigo que te pide delito igual. Mira que, aunque al parecer Dios te consiente y aguarda, tu castigo no se tarda. ¿Y qué castigo ha de haber para los que profanáis su nombre, que es juez y fuerte, Dios en la muerte? En la muerte, tan largo me lo fiáis. De aquí a allá hay gran jornada. Breve te ha de parecer. Y la que tengo de hacer, pues a su alteza le agrada. Ahora es larga también. Hasta que el injusto agravio satisfaga el duque Octavio y apaciguados estén en Nápoles de Isabela los sucesos que has causado. En Lebrija retirado por tu traición y cautela, quiere el rey que estés ahora pena a tu maldad ligera, pues no te vence castigo de cuanto hago y cuanto digo. A Dios tu castigo dejo. don Juan elude con distintos trucos los requisitos esenciales del juramento, pero cada una de las víctimas cree en sus promesas y esto basta para que los juramentos sean válidos y eficaces, y es la campesina la que le obliga cuando le dice: pues jura que cumplirás la palabra prometida y jura a Dios que te maldiga si no la cumples. Si acaso la palabra y la fe mía te faltare, ruego a Dios que a traición y alevosía me dé muerto un hombre, muerto, que vivo Dios no lo permita. Pues con ese juramento soy tu esposa. Don Juan se resiste a aceptar que no esté en su mano el determinar el tiempo y la hora de su muerte, y con sarcástica ironía responde a su criado con esta frase: ¿Cuán largo me lo fiáis? Los que fingís y engañáis las mujeres de esta suerte, lo pagaréis en la muerte. ¿Cuán largo me lo fiáis? En vez de asumir la responsabilidad de sus decisiones, la mayoría de las personas prefieren verse a sí mismas como hojas caídas que arrastra el viento. Don Juan cree en Dios, pero vive sin contar con él. No acata ninguna moral porque ve su muerte lejana. Su «cuál largo me lo fiáis» expresa su incapacidad para dotar de existencia su futuro, en cuyo horizonte están el final de la vida y el más allá. Don Juan da esta réplica cada vez que un personaje le advierte que ha de morir y que si no se arrepiente y cambia de actitud, recibirá con la muerte el castigo de Dios, porque hay Dios y hay castigo. Al jurar, entró don Juan en la órbita sobrenatural y divina, y de ella no podrá salir. Pues la justicia de Dios es inexorable, y desde ese momento, después de jurar en falso a cada una de las mujeres, se impondrá la figura del comendador, la estatua del muerto como instrumento de la divinidad. Al final del convite, entra don Juan y don Gonzalo y se cruzan las palabras siguientes: Cumplirásme la palabra como caballero. Honor tengo y cumplo las palabras porque caballero soy. Dame esa mano. ¿Eso dices? ¿Dios temor? Si fueras el mismo infierno, la mano te diera yo. Bajo esa palabra en mano, mañana a las 10 estoy para cenar aguardando. ¿Irás? Empresa mayor entendí que me pedías. Mañana tu huésped soy. ¿Dónde he de ir? ¿A mi capilla? ¿Iré solo? No. Los dos. Y cúmpleme la palabra como la he cumplido yo.
Digo que la cumpliré, que soy Tenorio. Yo soy Ulloa. Yo iré sin falta. Ya lo creo. Adiós. Adiós. Aguarda. Iré alumbrando. No alumbres, que en gracia estoy. Válgame Dios. Todo el cuerpo se ha bañado de un sudor y dentro de las entrañas se me hiela el corazón. Cuando me tomó la mano, de suerte me la apretó que un infierno parecía, jamás vi de tal calor. Un aliento respiraba organizando la voz tan frío que parecía infernal respiración. Pero todas son ideas que da la imaginación. El temor y temer muertos es más villano temor que si un cuerpo noble, vivo, con potencias y razón y con alma no se teme. ¿Quién cuerpos muertos temió? Mañana iré a la capilla donde convidado soy, porque se admire y se espante Sevilla de mi valor. Que el burlador acepte la invitación a cenar de la estatua y luego acuda al último convite en la tumba, no debe ser entendido como un acto de valor, sino de temeridad insensata. Cuando por lo común es un cobarde que no cumple nunca su palabra, solo parece no serlo ante la estatua y entonces demuestran ser un necio. Es el último convite y el texto es parecido. El muerto soy, no te espantes. No entendí que me cumplieras la palabra, según haces de todos burla. ¿Me tienes en opinión tan cobarde? Sí, que aquella noche huiste de mí cuando me mataste. Huí de ser conocido, mas ya me tienes delante, di presto lo que quieres. Quiero a cenar convidarte. Don Juan es un necio que, tal vez porque vive en un mundo de necios, no se toma en serio los avisos que le dan una y otra vez personas que, aunque sean también estúpidas, son los portavoces de un Dios esencialmente misericordioso. Don Juan, que confía esencialmente en su juventud, vive como lo hace mucha gente, es decir, se comporta como si no fuese a morirse nunca. Espera tener una larga vida por delante para poder arrepentirse, pero descubre demasiado tarde que la vida puede ser muy corta. Y el que ha pedido la mano de sus víctimas muere dando la mano al comendador. Adviertan los que de Dios cuidan los castigos grandes, que no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Dame esa mano. No temas. Tu mano dame. ¿Eso dices? ¿Yo temor? ¡Que me abrazo! ¡No me abrases con tu fuego! Aqueste es poco para el fuego que buscaste. Las maravillas de Dios son, don Juan, investigables, y así quiere que tus culpas a manos de un muerto pagues, y has de pagar de esta suerte las mujeres que burlaste. Esta es justicia de Dios, quien tal hace, que tal pague. ¡Que me abrazo! ¡No me aprietes! Con la daga he de matarte más. ¡Ay, que me canso en vano de tirar golpes al aire! A tu hija no ofendí, que vio mis engaños antes. No importa, que ya pusiste tu intento. Deja que llame quien me confiese y absuelva. No hay lugar. ¡Que me quemo! ¡Que me abrazo! ¡Muerto soy! El comendador le arrastra entonces a los infiernos. El burlador de Sevilla y convidado de piedra constituye una llamada de atención a la sociedad de su época. Tirso ha escogido a un libertino en el orden moral para quien la ley es su propia libertad y la satisfacción sin trabas de sus instintos sexuales. Un hombre que vive solo el presente y cuya única voluntad se detiene en el placer que siente al engañar y ultrajar la libertad de las mujeres. El dramaturgo quiso advertir de la fugacidad de la vida, de la fragilidad de la existencia y de la necesidad de estar siempre en disposición de entregar el alma para que no nos ocurra como a don Juan, que en el último momento no pudo arrepentirse. Si la justicia humana no alcanza al que obra mal, sí le espera la justicia divina. Tal es el mensaje moral que, con un tono de durísima advertencia, propone el autor. El burlador de Sevilla es, en sustancia,
una obra religiosa cuyo mensaje es una llamada al arrepentimiento inmediato en razón de la incertidumbre del momento final e irremediable. Tirso nos dice: arrepentíos y reformaos ahora, porque mañana será tarde. Y se lo dice la estatua de don Gonzalo. Las maravillas de Dios son, don Juan, investigables. Y así quiere que tus culpas a manos de un muerto pagues. Y así pagas de esta suerte las doncellas que burlaste. Esta es justicia de Dios. Quien tal hace, que tal pague. Tirso, al hacer que el burlador sucumba a la justicia de Dios, imposibilita para siempre que don Juan sucumba a la corrompida, arbitraria y deteriorada justicia de los hombres y convierte en un mito a nuestro protagonista. Esta historia de espectros que se levantan de su tumba para hacer justicia lleva consigo la afirmación explícita de que la mezquindad hacia los demás es autodestructiva. Y esto puede ser muy duro, pero es perfectamente lógico. Lo que siembres, recogerás. Esta idea es más antigua y más verdadera que las lamentaciones de los modernos. La idea victimista contemporánea heredada de las teorías de Freud de que el planeta está lleno de maldad y que no cambiará nada, ni nosotros debemos hacer que cambie, aceptar lo abominable y justificarlo, se opone a la de Tirso, que demuestra que basta con ser un poco malvado para atraer sobre sí el castigo más terrible. Stephen Wyszynski afirma que la gente encuentra consuelo en la idea de que está atrapada, de que debe dejarse llevar, de que es víctima de las circunstancias y no tiene elección. Pero tales falsedades son tranquilizantes que debilitan el espíritu. La prueba de esto son los libros deprimentes basados en la humanidad victimizada, aunque estén escritos por autores tan dotados como Kafka. Pero tales imágenes son las ensoñaciones de aspirantes a Hitler y la pesadilla de los débiles y tienen muy poco que ver con la vida real. En la vida real no hay ningún poder capaz de prevalecer ineludiblemente sobre nuestro amor y nuestra vitalidad. Tirso es uno de los dramaturgos más precisos sobre la fatalidad trágica y la inhumanidad del hombre con su prójimo, mostrando a los personajes a merced de las pasiones mezquinas y sin embargo no es deprimente nunca, porque sus obras están inspiradas por el pensamiento de que somos libres de elegir el significado que damos a nuestra muerte y a nuestra vida. El dramaturgo definía sus obras como amables predicadoras. Con esta quiso dar a sus coetáneos la lección de que el hombre ha de vivir siempre en gracia, es decir, sin hacer daño o mal a nadie, y no puede aplazarse el arrepentimiento hasta los últimos instantes de la existencia. Y aquellos que me reprochen que destaque el profundo aspecto religioso de esta comedia trágica, les diré, como decía Chesterton, que el verdadero arte es profundamente moral. Y Wittgenstein afirmó que ética y estética son lo mismo. No hay arte genuino sin misticismo y moral. El teatro nació de una ceremonia religiosa griega, de un rito misterioso, del culto a un dios. Cuanto más se acerque a la trascendencia del hombre, más arte será.